niega prórroga del juicio contra Hernández y rechaza propuesta de cuestionario de la defensa al jurado por considerarlo innecesario. En nuestra serie especial sobre la radiografía del narcotráfico en Honduras, le contamos la gloria y el infierno de Juan Orlando Hernández, el expresidente de Honduras. Recuperar credibilidad institucional, independencia de poderes y respeto al disenso, pide al gobierno de Xiomara Castro la conferencia episcopal. Obispos condenan violencia machista contra las mujeres y los femicidios. Gobierno dice ya están dando respuestas con la línea 114. Presidenta Castro inaugura una planta potabilizadora de agua en Olancho. Presidente del Colegio de Periodistas desnuda lo que considera una estrategia del oficialismo y el legislativo contra la libertad de expresión. Alcaldía San Pedrana rompe récord en recaudación de impuestos municipales por confianza generada, sostienen sus autoridades. Este es su noticiero TN5 Estelar con Renato Álvarez y Cristina Rodríguez. Este jueves, el juez Kevin Castell negó la solicitud de la defensa del expresidente Juan Orlando Hernández de un nuevo aplazamiento del juicio programado para el lunes 12 de febrero. De igual forma, el juez Castell negó la solicitud del abogado defensor público de Hernández, Renato Estabil, de implementar un cuestionario escrito para el proceso de selección del jurado en el caso de Hernández, quien enfrenta cargos relacionados con el narcotráfico. De acuerdo con el documento de 5 páginas que fue remitido por el juez Castell a la defensa del exmandatario hondureño, la Corte del Distrito Sur de Nueva York considera innecesario el uso de un cuestionario escrito para el jurado. Muy buenas noches, Honduras. Bienvenidos a la emisión de este jueves 8 de febrero. En nuestra cuarta entrega de la serie Radiografía de la Narcoactividad en Honduras, José Miguel Barahona Álvarez nos presenta el perfil del expresidente Juan Orlando Hernández. Hernández es un personaje que destacó en la política como una persona sagaz que tuvo y ejerció el poder como pocos en Honduras, a tal punto que tocó la gloria para caer al infierno de cara al juicio que por delitos de narcotráfico enfrentará el próximo lunes 12 en una corte de Nueva York. El ascenso del expresidente Juan Orlando Hernández a la esfera política fue como la espuma. Consolidó una carrera brillante al cumplir con todo lo que un día se propuso, sin importar los medios utilizados para alcanzar la gloria, que hoy lo tienen a las puertas de un juicio por narcotráfico en Nueva York. Hernández nació en octubre de 1968 en el seno de una familia acomodada y con la sangre nacionalista en las venas. Su natal aldea Río Grande en Gracias Lempira vio nacer al que se convertiría en uno de los políticos más sagaces de los últimos tiempos en Honduras. Su formación académica primaria y parte de la secundaria se desarrolló en el occidente del país, hasta que dio el salto a la capital industrial para vestir el uniforme del Liceo Militar del Norte en 1985, donde culminó sus estudios colegiales para dar el siguiente paso a la educación superior. Se matriculó en la Facultad de Derecho de la UNA, que lo vio dar sus primeros pininos en el mundo político. En 1990 alzó su título universitario como abogado y notario, pasando a ser monitor de la clase de Derecho Procesal Civil 1 en LUNA hasta 1992. Al mismo tiempo ejercía como asistente del secretario del Congreso, su hermano Marco Augusto Hernández. Quizá la abreviatura de su nombre más conocida en el plano nacional e internacional. Fue nombrado coordinador departamental del Empire en 1993 por el Partido Nacional. Posteriormente salió a los Estados Unidos para especializarse en administración pública. Fue a su retorno en 1995 que Hernández distribuyó sus conocimientos entre la academia, la política y los litigios. Incursionó como docente universitario. En 1997 comenzó su bufete legal, pero la cereza del pastel en ese momento fue su elección como diputado por Lempira para el periodo 1998-2002.
Apenas iniciaba su trayectoria en la política, donde daría un escalón significativo en las elecciones de 2001 cuando fue reelecto como congresista y pasaría a formar parte de la Junta Directiva del Congreso como primer secretario, haciendo una fórmula especial con Porfirio Lobo Sosa, quien presidía ese poder del Estado. Fue jefe de bancada en 2005, año en que también sería reelecto por un tercer periodo como diputado. Luego fue electo presidente del Congreso para el periodo 2010-2014. Durante su gestión impulsó la Fuerza Tigres, la Policía Militar, la Ley para la Depuración Policial y una reforma por adición al artículo 102 de la Constitución para autorizar la extradición de hondureños vinculados al narcotráfico. Parecía descabellado dudar del compromiso de Hernández para contrarrestar las estructuras del crimen organizado, pero las primeras señales de autoritarismo y concentración de poder las dio en 2012, cuando como titular del Legislativo destituyó a 4 magistrados de la Sala de lo Constitucional que fallaron en contra de las zonas de empleo y desarrollo económico, una acción condenada por toda la comunidad nacional e internacional. Esa sala iba a conocer también el tema de las elecciones primarias e internas del Partido Nacional, en donde se acusaba a Hernández de haber arrebatado el triunfo al entonces alcalde capitalino Ricardo Álvarez. La sala iba a resolver al respecto. Para zanjar fricciones a lo interno, Hernández convence a Ricardo Álvarez de unirse a su fórmula presidencial como designado. Un triunfo que ratificó en las elecciones generales del 2013, convirtiéndose así en el nuevo presidente de Honduras. Su primer periodo al frente del Ejecutivo estuvo salpicado por las denuncias de corrupción tras estallar en 2014 el desfalco del Seguro Social, donde Ho admitió que el Partido Nacional recibió 10 cheques para financiar su campaña política. Un hecho que en 2015 originaría la marcha de las antorchas en exigencia de la instalación de una Sisi. La presión rebasó a Hernández, que en 2016 acordó la llegada de la MATSI auspiciada por la OEA para combatir la corrupción, pero en 2020 la despacharía con apoyo del Congreso al no renovar el convenio. Pero el mayor golpe a la institucionalidad y el Estado de Derecho se produjo cuando la Sala de lo Constitucional en abril del 2015 declaró la inaplicabilidad del artículo 239 de la Constitución que prohibía la reelección presidencial, una resolución que ratificaría la Corte en abril del 2016, dejando el camino libre al indómito del Empira para lanzar su precandidatura presidencial, arguyendo que el pueblo se lo pedía. En 2017, Hernández se reelige en medio de una serie de denuncias de fraude por parte de la oposición política. En medio de ese ambiente caldeado que dejó varias muertes, el Tribunal Electoral le da el triunfo tras una prolongada caída del sistema que cambió la tendencia inicial, que daba el triunfo a Salvador Narrala. No había terminado de asimilar su victoria con sabor a derrota, cuando Ho es sorprendido por la muerte de su hermana Hilda Hernández, su principal estratega que murió en un accidente de helicóptero, del cual no se proporcionaron muchos detalles. Ya en la presidencia por segundo periodo consecutivo, el desgaste comenzó a verse reflejado en su administración por el autoritarismo y la concentración de poder. Pero las primeras vinculaciones oficiales de la familia Hernández con el narcotráfico iniciaron a finales del 2018, luego que su hermano, el congresista Juan Antonio Hernández, fuera arrestado en Miami a raíz de los testimonios de Davis Leonel Rivera Maradiaga, el Cachiro, quien lo acusó de aceptar sobornos para que el gobierno agilizara el pago de una deuda con una de sus empresas sin rimar. El presidente Ho dijo que nadie estaba por encima de la ley, ni siquiera su hermano, quien fue condenado a una cadena perpetua en una corte de Nueva York, donde se le ligó a las estructuras del Chapo Guzmán del cártel de Sinaloa. A partir de esa condena, los señalamientos hacia el hombre más poderoso de Honduras durante los últimos 12 años fueron constantes, aunque él en cada ocasión resaltó la colaboración directa de su gobierno con Estados Unidos para luchar contra el narcotráfico y el crimen organizado. Y sería el juicio del narcotraficante Giovanni Fuentes Ramírez a finales del 2020 el comienzo de su caída. Las revelaciones fueron contundentes. Reveló los sobornos millonarios a Hernández a cambio de proteger los cargamentos de cocaína. Hernández siempre sostuvo que eran actos de venganza por haberlos extraditado. Tras la asunción de Xiomara Castro en enero del 2022, Hernández vivió sus últimos días en Honduras.
De inmediato, Estados Unidos reveló que Ho fue incluido en la lista Engel desde julio del 2021, pero hasta febrero del 2022 se oficializó. A la semana siguiente solicitó su extradición. Estados Unidos lo señala de conspirar para transportar 500,000 kilogramos de cocaína hacia ese país. Le imputan 3 cargos: conspiración para importe, distribución y fabricación de drogas, así como el uso y porte de armas de fuego y de conspirar para el tráfico de armas de fuego. El 15 de febrero se produjo su captura luego que Hernández se entregara voluntariamente ante el operativo policial masivo que se instaló alrededor de su vivienda, una postal que fue tendencia a nivel internacional. El hasta hace unos días presidente de Honduras, que buscó protección en el Parlacén, fue esposado de manos y pies, acusado de narcotráfico. El 21 de abril del 2022 fue extraditado y está a la expectativa de su juicio el próximo 12 de febrero, luego de varias reprogramaciones. Este viernes, en nuestras 2 últimas entregas, le contaremos cómo la penetración del narcotráfico nace y parece persistir con los militares. También le presentaremos una lista y breve semblanza de los potenciales testigos en el juicio en contra del expresidente Juan Orlando Hernández. El expresidente Juan Orlando Hernández podría recibir una condena ejemplar que servirá para enviar un mensaje a otros expresidentes que utilizaron dinero del narcotráfico en sus campañas políticas, señala el analista Raúl Pineda al recordar que muchos ya han sido mencionados por la justicia norteamericana. Mandar un mensaje a los otros presidentes latinoamericanos que en un gran número son mencionados por sus relaciones con el crimen organizado debido a los costos de las campañas. Pineda advirtió que en caso de ser condenado, Hernández reaccionaría radicalmente contra su círculo de ex colaboradores que hoy le dieron la espalda con la esperanza que nada le sucederá. Y hoy se están haciendo los muertos, un montón de personas que participaron en estos ilícitos y que definitivamente hoy le dan la espalda con la esperanza de que no le va a pasar nada. Él tiene un carácter fuerte, habrá que ver cómo reacciona, hay que esperar, pero esa espera definitivamente no avisora nada bueno para los involucrados en este asunto. El expresidente Hernández se enfrentaría de forma individual al juicio por narcotráfico luego de que el resto de coacusados se declararan culpables. Capturan a otro extraditable en San Pedro Sula en operativo realizado este jueves por la Policía Nacional. Jorge Luis Aguilar, alias Luis Carlos Sandoval, quien tiene doble nacionalidad hondureña y guatemalteca, es solicitado por Estados Unidos por delitos relacionados al tráfico de drogas. Mientras circulaba en un bulevar de una zona residencial, agentes de las Fuerzas Especiales de la Policía Nacional en San Pedro Sula lograron la captura de Jorge Luis Aguilar o Luis Carlos Sandoval, quien utilizaba una doble nacionalidad hondureña y guatemalteca. Él es requerido para extradición a Estados Unidos por 2 supuestos delitos. Bueno, este ciudadano ha sido solicitado por el gobierno de los Estados Unidos por 2 delitos. El primer delito es el delito de conspiración y el segundo es el delito de fabricación y distribución de una sustancia que podría contener cocaína en una cantidad superior a los 5 kilos y con el conocimiento de que esta sustancia podría ingresar de manera ilegal a los Estados Unidos de América. Investigaciones realizadas por equipos de inteligencia presumen que el extraditable podría pertenecer a una estructura criminal radicada en el departamento de Copán y la utilización de la doble nacionalidad para evadir la justicia. Luego de su traslado para el proceso correspondiente, las máximas autoridades de la policía afirmaron que hay varias órdenes de extradición que se estarían ejecutando en los próximos días. Definitivamente hay más órdenes, ¿verdad? Nuestros equipos de inteligencia e investigación continúan el trabajo de búsqueda, de ubicación e individualización de cada uno de estos sujetos para proceder a su captura y ponerlos a la orden de autoridad competente. El ministro de Seguridad informó que solo en los primeros meses del año 2024, 7 capturas con órdenes de extradición se han cumplido como parte del compromiso en materia de seguridad. Raúl Marín, Telenoticias.
Un juez de extradición de primera instancia dictó este día arresto provisional en contra del hondureño David Elías Campbell, alias Viejo Dan, líder de la Mara Salvatrucha MS-13, quien es solicitado en extradición por la Corte Federal de Nueva York por suponerlo responsable de diversos delitos relacionados al tráfico de armas y drogas. En ese sentido se realizó por la vía virtual, dada la alta peligrosidad de esta persona, y por consideraciones de seguridad se realizó bajo esta modalidad virtual. Se le ha dictado por parte del juez de extradición de primera instancia el arresto provisional y dentro de un mes aproximadamente estará realizando la segunda audiencia, que es una audiencia de presentación y evacuación de medios probatorios. Campbell, quien también es responsabilizado por el presunto delito de asociación ilícita en el norte de Honduras, permanecía prófugo de la justicia. Sin embargo, fue capturado el 19 de junio de 2021 mediante un operativo policial ejecutado de forma simultánea en las ciudades de Managua y Nindirí, en el Pacífico nicaragüense, cuyas autoridades lo entregaron a sus homólogos hondureños. El director de la Policía Nacional, Juan Manuel Aguilar, reiteró este día sus críticas a las depuraciones en la institución al asegurar que llevan 8 procesos y al final miles de esos funcionarios policiales siguen en sus casas sin que dicho proceso haya surtido valor y efecto. Asimismo, advirtió que en menos de un mes estarían generando un considerable número de detenciones en contra de policías que han venido actuando al margen de la ley. Han hecho 8 depuraciones. ¿Qué resultados? ¿Cuántos policías tenemos de estas depuraciones que han seguido el proceso legal correspondiente? Todos se quejan de lo mismo, no han seguido el proceso penal que se les debe seguir. Entonces nosotros lo que pedimos es que nos dejen autodepurarnos a nosotros y seguir con este proceso de depuración. Puede venir una veeduría, pero los únicos que conocemos las acciones criminales que cometemos somos los mismos policías. Han venido muchos ideólogos, mucha gente conocedora de depuración, pero yo no miro los resultados. Los policías que son corruptos tienen que estar presos. Tienen que estar presos. Pero les dieron la depuración en el gobierno anterior a miles de funcionarios y están en sus casas, no les comprobaron. El comisionado general Aguilar Godoy pidió que se les permita actuar conforme al debido proceso para poder seguir con las depuraciones en contra de quienes calificó como las manzanas podridas del organismo policial, ya que se han venido aprovechando de sus funciones para cometer acciones delictivas en detrimento de la misma población. Nosotros estamos actuando, pero si no nos dejan hacer el debido proceso, yo no puedo sacar las manzanas podridas y tirarlas a la calle y mandarle ese problema a la sociedad. Nosotros tenemos que seguir el debido proceso, capturar a estas personas que utilizaron el uniforme policial para delinquir, pero no nos vengan a decir que saquemos a este montón de gente, la vamos a tirar a la calle y le vamos a tirar un problema a la sociedad. El jerarca policial manifestó que a muchos oficiales de la policía lo han despedido sin seguirles el debido proceso, vulnerando de esta forma sus derechos, a la vez que lanzó la siguiente interrogante: ¿en qué institución no hay personas corruptas? Para responder citando a Jesucristo: si hay alguien que sea como el Santísimo, pues que tire la primera piedra. La Asociación por una Sociedad Más Justa hizo una valoración sobre las repercusiones negativas de la implementación del estado de excepción y sus ampliaciones desde que fue aprobado en diciembre del 2022. Señala que esto podría estar afectando gravemente el Estado de Derecho en el país por las claras violaciones de los derechos y garantías constitucionales de los ciudadanos y especifica los artículos 69, que se refiere a las libertades personales, el 78 sobre las libertades de asociación, el 84 sobre los arrestos arbitrarios, el 93 sobre los allanamientos de morada. Señala además los impactos negativos que se han identificado en varias áreas, como ser violación de derechos fundamentales, incremento de abusos de poder, debilitamiento del Estado de Derecho, impacto en la democracia y daño a la imagen internacional. Vamos a nuestra primera pausa comercial. Cuando regresemos, los sanpedranos respaldan al alcalde Roberto Contreras y lo respaldan con el pago récord de impuestos a la comuna de San Pedro Sula. Los detalles en unos minutos aquí en el Noticiero Líder. Pero antes, en el mundo en TN5, joven concejala ecuatoriana es asesinada. Sigue la violencia en este país sudamericano, muy parecido al nuestro.
La población de San Pedro Sula respalda la gestión del alcalde Roberto Contreras a través del pago de tributos como nunca en la historia de San Pedro Sula, en una administración que no se ha endeudado ni tiene apoyo del gobierno central, pero que ha sabido invertir bien los pagos de la ciudadanía. El alcalde Roberto Contreras reconoce el apoyo de la ciudadanía de San Pedro Sula, que durante su administración ha respaldado su gestión, pagando de manera puntual sus tributos al grado de alcanzar cifras históricas. Estamos muy contentos con lo que es la confianza que denotan los contribuyentes a esta administración. Y es que el año 2022 nosotros tuvimos un recaudo de 646 millones para el 2022, pero el 2023 rebasó a 777 millones de lempiras, un 20% adicional para un diferencial de 131 millones de lempiras. Esto definitivamente lo que denota es que los sanpedranos sienten que sus impuestos están siendo devueltos en obra y que están siendo manejados de una forma transparente. Esa confianza también se refleja en la renovación de los permisos de operación del comercio de la ciudad, en la que la mayoría de las empresas aprueban la gestión municipal. La mayoría de las empresas renuevan en enero para recibir su licencia de operación nueva y poder operar normalmente, ya que necesitan hacer diferentes transacciones bancarias, mercantiles, etcétera, donde se exige una solvencia municipal y la licencia de operación. El edil de la Corporación de San Pedro Sula destaca el esfuerzo que se hace en temas de educación, salud e infraestructura sin fondos del gobierno ni deudas bancarias. Hemos pagado cerca de 660 millones de lempiras a la banca, préstamos de administraciones pasadas, y seguimos haciendo obras en San Pedro Sula y estamos a la espera que el gobierno central pueda desembolsarnos 200 millones de lempiras que nos den por concepto de transferencias, y esta administración, 2 años, 2 semanas de administración, no ha sacado ni siquiera un lempira prestado a la banca. Roberto Contreras lamenta que los proyectos del siglo XXI estén detenidos y que el gobierno se haya olvidado de la ciudad más importante de Honduras. Orly Martínez, Telenoticias. A propósito del Valle de Sula, desde esta región se advierte que el país sufrirá los efectos de la sequía del presente año, donde se verá reducida la producción de granos básicos, productos derivados del ganado y verduras, estiman los expertos. En tanto, los productores esperan que con los granos almacenados no haya escasez de alimentos. Las cosechas de granos básicos, hortalizas y productos derivados del ganado sin duda se verán afectados por la sequía que ya afecta a algunas regiones del país. Sin embargo, este representante del Instituto Nacional Agrario espera que los daños sean menor al 2023 porque el sector agrícola ha tenido apoyo del gobierno para fertilizar sus cultivos. El agua es un líquido, un alimento vital para cualquier cultivo, pues, y al no tenerlo en las cantidades y en las proporciones adecuadas, definitivamente que es lógico que va a bajar el nivel de producción. Más nos afecta bastante en los granos básicos, ¿va? Maíz, el frijol, el arroz y otros productos vitales como también las hortalizas. El cambio climático es una realidad que golpea al sector productivo. El fenómeno del Niño dejó pérdidas inimaginables, pero el país tiene suficientes granos para enfrentar la sequía del presente año, según Héctor Ferreira, presidente de la Federación Nacional de Agricultores y Ganaderos de Honduras. No hemos olvidado ni vamos a olvidar lo que sucedió en la zona de Olanchito el año pasado con el tema de la muerte masiva de ganado. Y bueno, el tema de granos básicos, según tengo entendido y por informe de la Secretaría de Agricultura y Ganadería, se tiene una buena reserva de frijol. Sé que está saliendo una buena cosecha de maíz en Olancho, y entonces tenemos la esperanza de que podamos pasar esta época de verano con un mercado suplido y que nosotros podamos seguir pensando en producir. El sector productivo del país debe cambiar los métodos de producción porque el cambio climático es una realidad mundial, expone el empresario del agro, Harry Panting. Quiero hablar de ese campesino que se convierte en un cosechador, no en un productor. Y nuestra misión debería de ser convertir ese cosechador en un productor. Mientras no hagamos eso, el campesino no va a salir de esa paupérrima situación que encuentra. Según la Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias de Honduras, el país registrará temperaturas fuertes en los 5 primeros meses del año debido a la influencia de El Niño.
Orlin Martínez, Telenoticias. Y siguiendo con el tema de las temperaturas, los incendios forestales que han golpeado a la zona de Valparaíso, en Chile, pone en alerta a las autoridades hondureñas dada la vulnerabilidad del país ante el cambio climático y el inicio del verano, cuando arrecian los incendios en la geografía nacional, aseguran los responsables del bosque. La reciente tragedia ocurrida en Valparaíso, Chile, en el que un incendio forestal de grandes magnitudes diezmó la vida de más de un centenar de personas, ha puesto a reflexionar a las autoridades y cuerpos de socorro encargadas de velar por la seguridad en tiempos de emergencia y calamidad, porque Honduras, igual que otros países en el mundo, no está exento de los efectos del cambio climático. Para una situación de esa naturaleza, acá en el país, yo creo que nos debe de poner las barbas en remojo a todas las alcaldías para evitar los incendios forestales. A nivel nacional, el Batallón Ambiental del Ejército solo cuenta con 2.000 hombres preparados para estas tareas de emergencia. Se hablan precisamente de 5 a 6 meses de un duro verano, para el cual las Fuerzas Armadas, a través del C9, está llevando trabajos ya operativos. Debido a que el país ha sufrido también los embates de la naturaleza, que incluye grandes incendios forestales, en el que incluso miembros del cuerpo de bomberos perdieron la vida, existe preocupación por dichas autoridades porque gran parte de los siniestros son causados por la mano del hombre, ante la falta de educación y de conciencia en un buen número de la población. En lo que va del año nosotros ya hemos atendido lo que es el cuerpo bombero, alrededor de 15 incendios forestales a nivel nacional. No hemos comenzado todavía con la temporada fuerte de temperatura. Esto nos está indicando que podríamos tener un año récord. Recuerde que estamos influenciados por el Niño. Pero el mensaje de alerta roja que el experto en el tema, César Quintanilla, envía a las autoridades del país es motivo de reflexión a causa del drástico comportamiento del cambio climático en el mundo y la forma en que está incidiendo en la quema de los bosques y el peligro al que los seres humanos ahora se exponen. Lo que ha sucedido en Chile tiene que servir como una alerta roja para las autoridades hondureñas y la sociedad en general, porque ahora mismo se corre un riesgo que los incendios forestales ya no sean en zonas rurales, en montañas, sino que amenacen la vida en las ciudades. Lo cierto es que la muerte de más de 135 personas en Valparaíso, Chile, es motivo de reflexión, debido a que los incendios forestales están a la vuelta de la esquina. Ahora es cuando la pregunta surge, en el sentido de que si nuestras autoridades están preparadas para enfrentar una situación de esa similitud. Juzgue usted. Eric Mairena, Telenoticias. Hola, ¿qué tal? Para los que pasan preguntando por el niño, por la niña, este fenómeno que tanto impacta, bueno, pues estas líneas en rojo que ustedes ven es el niño, va a durar hasta abril en este pronóstico de la NOAA. Las barras grises indican que de abril a junio estaríamos en una fase neutra y las barras azules están indicando que de junio en adelante pues podríamos pasar ya a la niña. Así que ya vayámonos adaptando justamente a estas condiciones que pues nos está presentando este desequilibrio ambiental mientras observamos estos mapas en rojo que están diciendo que los próximos 3 meses podrían ser los más cálidos de la historia. Atención con eso, si creímos que 2023 fue cálido, 2024 proyecta muy caluroso. Y miren cómo están los avisos ya en todo el territorio nacional, 122 focos de calor, que son incendios inminentes en nuestro territorio y preocupa justamente nuestras selvas que ya observamos en Gracias a Dios, ¿verdad? Que se están pues a punto de quemar. Mientras estamos con líneas de bajo nivel cerca del territorio, esto que indica que para esta próxima jornada este viento ya es del este y no tenemos posibilidad alguna de lluvia sobre nuestro territorio, pero eso sí, un oleaje que todavía un poquito picadito cerca de Islas de la Bahía, hay que tener un poquito de precaución nada más y esos vientos del este ya moderan las temperaturas. Vamos a amanecer siempre con algunos valores bajos, pero luego se elevan a 29 aquí en el centro, 36 en la zona sur, 27, 30 en el norte, entre 23 y 30 en el occidente y entre 25 y 29 en la región oriental. Tomen en cuenta este pronóstico y cuídense mucho, siempre le queremos como televidente y no como noticia. Que la pasen bien. Más adelante, recuperar credibilidad, independencia de poderes y respeto a los disensos y el diálogo, pide Conferencia Episcopal.
Pero antes, en Educación Financiera, le contamos que ya pasó la cuesta de enero y es tiempo propicio de organizar su presupuesto si se apresta a tomar vacaciones este año. Y aquí le ofrecemos un par de ideas al respecto. Educación Financiera es presentada por Banpaís. Regresan las clases y las compras de los útiles escolares. Divídelo todo a 0% interés con tus tarjetas de crédito Banpaís. Viajar no necesariamente significa que tenga que ir a los países más caros o verse forzado a pagar para acceder a los lugares más turísticos. Lo importante es que persiga su pasión. Mientras haga lo que ama, encontrará la mejor forma de viajar. Lo importante es que se sienta bien. Identifique lo que quiere experimentar en sus viajes antes de hacerse uno. Gastos innecesarios. Antes de hacerse de gastos innecesarios, planifique estratégicamente sus gastos durante la travesía. Solo de esta manera podrá pasar unas vacaciones inolvidables. Identifique bien los objetivos de su viaje. No necesita ser un profesional de las finanzas. El secreto está en no engañarse y ser realista con lo que recibe y con lo que gasta. Por ejemplo, si le gusta escalar o el senderismo, quizá todo el esfuerzo esté en usted y no tanto en el presupuesto. La Conferencia Episcopal se pronunció este jueves en un mensaje de Cuaresma, donde primó el diálogo para escuchar a la población, respetando las ideas de los otros y el derecho a disentir con las posiciones oficiales, además de recuperar la credibilidad de las instituciones y mantener la separación de poderes que garantice el equilibrio entre los mismos y sus contrapesos. Los caminos del diálogo son el mejor modo de incluir aquello que debe ser escuchado y respetado. Naturalmente, esto requiere claridad en las propuestas que se pretenden modificar y capacidad de apertura de las instituciones hacia todas aquellas voces que puedan diferir de nuestras opiniones. Los obispos también repudiaron los conceptos machistas que favorecen la violencia, que tiene su dramática expresión en los femicidios, al tiempo de considerar que quien lastima a una mujer profana a Dios nacido de una mujer. Como afirmó el Papa Francisco en la misa de este año nuevo, quien lastima a una sola mujer profana a Dios, nacido de mujer. La Conferencia Episcopal pide seguir caminos que se inspiren en los principios fundamentales de una cultura amante de la vida, que la defiendan desde los valores y las instituciones. Es una tarea de toda la sociedad si queremos dar respuestas eficaces a nuestros retos y problemas, concluyó. Bueno, el vocero de la Conferencia Episcopal también se refirió al tema del momento, al tema del debate en Honduras, que es el juicio del expresidente Juan Orlando Hernández, que inicia el próximo lunes 12 de febrero en el Distrito Sur de Nueva York. Yo creo que tenemos que entender que nadie está por encima de la ley y todos debemos actuar en consonancia con ella. Evidente, el expresidente está siendo juzgado, pero es la punta del iceberg, porque la realidad es mucho más profunda y ustedes lo saben y yo lo sé. O sea, él sirve ahorita como muestra de un botón, pero el saco tiene muchos más botones. Y mientras en Honduras no se quite esa cultura del dinero fácil y se sigan manteniendo las cosas lideradas por el narcotráfico o por el crimen organizado, la cosa no va a cambiar. Insisto, él está siendo juzgado, no ha sido juzgado, pero evidentemente qué pena que nos esté pasando eso, que le pase a esa familia y que le pase a la familia hondureña. Y el que se alegra por este tipo de cosas significa que no ha entendido que la imagen del país está dañada. El llamado de la Conferencia Episcopal de Honduras al diálogo, a recuperar la credibilidad institucional, la independencia y separación de poderes, cae al país como anillo al dedo, señalan distintos sectores sociales al indicar que ya no hay espacio para la confrontación ni la polarización y que el gobierno de la presidenta Castro debe ser más receptivo y atender la petición eclesial. Para este respetado investigador e historiador, la Conferencia Episcopal de Honduras tiene la suficiente autoridad moral para emitir un pronunciamiento como el de este jueves. Por eso los gobernantes y gobernados deben tomar en cuenta la excitativa de los obispos. Políticos y no políticos, partidos políticos deben de acatar
la excitativa que nos formula la Conferencia Episcopal. Por su parte, este dirigente obrero considera que el gobierno debe ser receptivo ante el mensaje de Cuaresma de la Iglesia, porque el país no está para confrontaciones. Se necesita un diálogo, hace años que venimos diciendo los trabajadores, un diálogo franco y sincero, un pacto social entre todos los sectores, donde se traten todos los temas de interés nacional. Este reconocido analista considera que la Iglesia refleja el sentir de la mayoría de la población y pide a quienes tienen la rienda del país entender que de manera aislada no hay forma de revertir el camino hacia el abismo. Y no se ha entendido que si no nos ponemos de acuerdo los pocos hondureños que habemos, no vamos a sacar al país de las condiciones de pobreza y miseria en que estamos. El mensaje de la conferencia episcopal es considerado por muchos como acertado o oportuno, pero otros creen que es como gritar en medio del desierto o arar en el mar. Según los analistas, la propuesta de un gran diálogo viene desde hace algunas décadas, pero han existido oídos sordos. Mientras este funcionario de la actual administración le recomienda a la Iglesia Católica dedicarse a recuperar la fe y que las cuestiones políticas se las deje a los políticos. Que la Iglesia haga análisis de ideologías, mejor que cultivemos el fervor, el amor al prójimo, valores de humildad, de paz en el país, de respeto que debemos de tener entre nosotros y sobre todo los valores de la fe que son tan fundamentales para un pueblo. Y que le dejen a los políticos la discusión política. La conferencia episcopal reconoció este jueves los esfuerzos que se hacen para superar los conflictos en el país, pero también recomendó primar el diálogo, respetar las ideas de los otros, la independencia de poderes y recuperar la credibilidad en las instituciones del país. Mario Landa, Telenoticias. Ante los cuestionamientos de la Conferencia Episcopal por la muerte violenta de mujeres y femicidios en el Congreso, la oposición política comparte la reflexión de los obispos, pero en el gobierno aseguran que no han sido indiferentes, que hay avances y que un ejemplo de ello es la línea de denuncias 114. El incremento de los femicidios en el país es un tema que está presente en la retina de la Iglesia, ya que este jueves en su mensaje de Cuaresma cuestionó la indiferencia, prácticas sin respuestas profundas a la violencia que sufren muchas personas y en especial las mujeres en Honduras. Sabemos que la violencia es un drama complejo, que lejos de disminuir pareciera extenderse más. Frente a ello, todos estamos llamados a elevar nuestra voz, no solo ante hechos que jamás deberían existir, sino también ante estructuras sociales y conceptos machistas que favorecen esta repudiable violencia, que tiene su más dramática expresión en el feminicidio. Como afirmó el Papa Francisco en la misa de este Año Nuevo, quien lastima a una sola mujer profana a Dios, nacido de mujer. De acuerdo al Observatorio de la Violencia de la UNA, en lo que va del año se registran 27 muertes violentas de mujeres y femicidios. Este diputado se une a la crítica de los obispos al indicar que no hay acciones concretas y una verdadera estrategia en materia de seguridad para combatir ese flagelo. Lo hemos señalado desde la bancada del Partido Nacional que tienen que haber acciones más concretas, que tiene que haber un verdadero plan en materia de seguridad que dé resultados positivos. Pero en el Ministerio Público aseguran que hay avances en la mitad de los casos investigados, donde se tiene hasta identificado a los responsables y muy pronto se contará con una unidad de género. Pese a que tenemos dificultades presupuestarias, el Ministerio Público tendrá una unidad de género orientada a transversalizar las políticas de equidad de género en el Ministerio Público. Eso será pronto. En iguales términos reacciona la vicepresidenta del Congreso, Isis Cuellar, que destacó que ya se habilitó la línea 114 para denuncias en casos de violencia contra la mujer y que desde ese poder del Estado se impulsan leyes en favor de ese sector. Las diferentes iniciativas, ¿verdad?, para poder brindar esa mano amiga del Congreso Nacional para generar legislación que venga a proteger la vida de todas las mujeres. Ante el incremento de las muertes violentas de mujeres y femicidios se reactivó este año la Comisión Interinstitucional de Seguimiento. Los 11 puntos que se acordaron en esa mesa van avanzando poco a poco. Uno de ellos fue
la reapertura de la línea 114. Ya la Secretaría de Seguridad ha ido creando algunas de esas unidades de respuesta inmediata que fue parte del compromiso. O sea, atender este problema no es una cosa de una semana, 2 semanas, de un mes. Recientemente la Plataforma de Estadísticas Mundiales ubicó a Honduras como el 5º país en el mundo con más muertes de mujeres y el primero en Centroamérica, escenario que debe llamar a la reflexión a las autoridades. El Congreso Nacional anunció este jueves que se realizarán reformas al Código Penal y Código Procesal Penal, entre ellas la despenalización de los delitos contra el honor. Para detener la criminalización de compañeros y compañeras defensores de la tierra y del territorio. Pero también hemos estudiado el día de hoy también algunos tipos penales que tienen que ver con la libertad de expresión, que están precisamente en el Código Penal, que atentan contra el trabajo de los compañeros periodistas y periodistas, pero también analizamos algunos tipos penales que deben de ser objeto de reforma, específicamente de tipos penales que tienen que ver con violencia contra las mujeres. En función de tipos penales, sean para garantizar seguridad jurídica, que sean para garantizar en primer lugar los derechos humanos de la población y que nunca más la legislación penal sea un instrumento de persecución, de criminalización, de discriminación, sino que sea más bien una herramienta que nos sirva para garantizar el derecho a una vida digna de la población. Entonces hemos tomado algunas determinaciones que se les va a dar seguimiento y se van a implementar a partir de la próxima semana. En la reunión participó el fiscal adjunto interino Mario Morazán y los parlamentarios aseguraron que el próximo 4 de abril se presentará el anteproyecto de ley para acelerar las reformas de tipo penal que incluye el Código Penal y Código Procesal Penal. El fiscal general interino del país, Joel Zelaya, se refirió este día a la corrupción en Honduras. Fue entrevistado por el corresponsal de TN5 matutino en el occidente del país. El Ministerio Público en uno de sus objetivos pues lleva la persecución penal y por lo tanto seguimos investigando muchos actos de corrupción y en su momento pues cuando estén preparados los requerimientos fiscales el pueblo lo sabrá y presentaremos requerimientos fiscales con mucha objetividad. Reveló que el Ministerio Público apelará el caso de Pandora 2. Nosotros respetamos los criterios en que se haya fundamentado la Corte Suprema en este tema. Vamos a apelar la resolución. Ese caso pues ha sido presentado en aquel momento por la UFERCO y lo cual pues hemos pedido informe al respecto. Bueno, la apelación la fundamentamos porque en efecto la UFERCO considera de que se aportaron medios de prueba objetivos, pero será la Corte Suprema que va a decidir y como le repito, nosotros respetamos la decisión de la Corte. Anunció que vienen nuevos requerimientos fiscales. Por ahora no tenemos el número, estamos recolectando alguna información de todas las fiscalías, de la UFERCO, todas las fiscalías que persiguen la corrupción. Al ser consultado este jueves, el fiscal general adjunto interino, Mario Morazán, sobre la posibilidad de no ser ratificado por la mayoría calificada en el Congreso para ostentar ese cargo en propiedad, dijo que seguirá cumpliendo su deber constitucional hasta que exista un acuerdo entre los partidos políticos. Desde el primer día nosotros lo dijimos, para nosotros vamos a estar trabajando, cumpliendo el deber constitucional y el deber legal, pero sí seguimos excitando a las distintas bancadas a que elijan en propiedad, bien sea ratificándonos a nosotros o igualmente dentro de los 5. Morazán descartó sus aspiraciones al Tribunal Superior de Cuentas luego que trascendió que al ser sacrificado en el Ministerio Público pasaría a ser el candidato de libre al órgano Contralor como premio de consolación. Descarto completamente de que yo vaya a postularme al Tribunal Superior de Cuentas. Tanto el fiscal general como yo como fiscal general adjunto estamos comprometidos y estamos centrados en el trabajo de
persecución penal y en el trabajo de reestructuración del Ministerio Público. El fiscal adjunto interino también se quejó por la falta de personal para empujar algunos casos de sujetos investigados que dan al traste con la lentitud para presentar requerimientos fiscales en sonados expedientes. A las 12 de la noche de este viernes vence el plazo que brindó nuevamente el Congreso Nacional para recibir autopostulaciones para ser magistrado del Tribunal Superior de Cuentas. Así lo informó la Secretaría del Poder Legislativo y presidenta de la Comisión Especial de Elección, Luz Angélica Smith, al indicar que el próximo lunes se conocerá cuántas personas entregaron sus hojas de vida. El día de mañana, como usted muy bien lo indica, finaliza el término establecido por el presidente del Congreso. Será la comisión especial que nos honramos en presidir, que para el día lunes estaremos recibiendo el informe por parte de esta Secretaría del Poder, de este Poder del Estado, y estaremos trabajando, estaremos convocando inmediatamente a los miembros de la comisión especial para que revisemos y demos el informe respectivo a la Junta Directiva. En el primer proceso que abrió el Congreso Nacional, un total de 21 personas cumplieron con los requisitos que se necesitan para ser magistrado al Tribunal Superior de Cuentas. Cuando regresemos, un resumen de las declaraciones de hoy en Frente a Frente del presidente del Colegio de Periodistas de Honduras, que tiene serias reservas sobre la libertad de expresión y prensa en Honduras. Pero antes, en la sección del emprendedor de este jueves, le contamos por qué Victoria's Breakfast es un emprendimiento de éxito en la región de Colón. El emprendedor de hoy es presentado por Banco Ficosa. Queremos que llegues lejos. Banco Ficosa. Todo surgió con la brillante idea de esta joven tocoeña por agradar a su esposo con un desayuno en el hogar, sin imaginar que ese detalle le conllevaría a iniciar su emprendimiento desde casa. Nuestro emprendimiento comenzó prácticamente yo conquistando a mi esposo a través de un desayuno. En ese tiempo no estaba laborando. Entonces llegaban las fechas especiales, yo decía, ¿qué voy a hacer? ¿Qué le voy a dar? Entonces desde casa yo preparaba algo con los alimentos que yo tenía en casa. Luego él los publicaba, ¿verdad? Entonces la mayoría de las amistades de él le preguntaban, ¿dónde lo conseguiste? ¿Cómo hago para conseguir un desayuno de esos? ¡Qué bonito! Entonces él decía, fíjate que mi esposa los hace, pero no sé si realmente los hace para vender. Y así fue surgiendo el negocio. El pedido no solo lleva el alimento en físico, sino que también incluye un mensaje emocional personalizado para sorprender a quien lo recibe. En sí, lo que más le gusta y lo que más nos ayuda a nosotros a poder gustarle a cada uno de ellos son nuestros mensajes personalizados, donde a través de un desayuno puede expresar el sentimiento hacia esa otra persona. Es por ti que mis ojos brillan hoy. Eres la persona más especial de mi vida, o gracias por abrir tus ojos en este nuevo día. Este emprendimiento es toda una novedad en Tocoa y va en crecimiento por lo novedoso y lo creativo. Nos pueden encontrar a través de Facebook, TikTok e Instagram como Victoria's Breakfast, también a través de nuestro WhatsApp, 3254-6676. Desde este pequeño espacio, Heidi sorprende a sus clientes con desayunos y con mensajes personalizados. En Tocoa, Colón, Héctor Madrid, Telenoticias. El presidente del Colegio de Periodistas de Honduras, Osman Reyes, en el programa Frente a Frente, delineó lo que considera una estrategia diseñada desde el oficialismo para atenazar libertad de expresión bajo el disfraz de una comisión legislativa para analizar, revisar y diagnosticar la situación de la libertad de expresión y el derecho a la información en el país. Para el presidente del Colegio de Periodistas de Honduras, Osman Reyes, la reciente creación en el Congreso Nacional de la Comisión Especial para investigar, analizar y proponer soluciones que mejoren el estado actual de la libertad de expresión y el derecho a la información en Honduras, esto tiene, dice, un oscuro telón de fondo. Y sabemos que esto lo que en el trasfondo tiene verdaderamente es un nuevo reordenamiento del espectro radioeléctrico, con un elemento de sesgo político. A través de ayudar a las radios comunitarias se puede crear, o lo que nos han informado, es que se va a crear un mecanismo para proceder al siguiente paso.
Y el siguiente paso, según Osman Reyes, sería justificar la saturación del espectro radioeléctrico en el país para cancelar frecuencias a los que no sintonizan con el gobierno y otorgarlas a sus afines. Lo que quieren es fortalecer y crear un montón de radios comunitarias, todas afines. ¿Para qué? Para contrarrestar lo que dicen los medios, entre comillas, corporativos. Para poder romper, término muy coloquial, romper el cerco mediático. Según Reyes, la pretensión de regular, controlar y atar la libertad de expresión no es nueva en el actual gobierno y las dudas son mayores cuando el mismo camino se siguió en países como Venezuela y Nicaragua. ¿Qué va a pasar? Entonces, ¿cómo vamos nosotros a confiar cuando ya tenemos modelos similares como este que se podrían estar replicando en el país? Pregunte usted cómo fue que se cerró el canal más importante en Venezuela. Pregúntese cuál fue el procedimiento para cerrar el canal, las radios, más de 100 radios en Nicaragua. Entonces, eso nos preocupa. ¿Cómo confiar en una comisión, dice Osman Reyes, y quien la nombra no cree en la libertad de expresión y desde un medio digital de su propiedad denigra, ataca y descalifica a quienes no le hacen coro en su gestión legislativa? Que hay un medio de comunicación que se ha encargado de destruir la imagen de los periodistas, de los empresarios, de los medios de comunicación. Y esas personas, Salvador Narrala, y estoy citando el nombre, dijo de quién es ese periódico. Entonces la pregunta es, ¿cómo vamos a aceptar con buena voluntad una comisión nombrada por este mismo personaje? Si la intención es cumplir con las recomendaciones de la relatora de las Naciones Unidas, Irene Khan, ¿por qué no se empezó, dice el presidente del Colegio de Periodistas, con las primeras dos peticiones de revisar el mecanismo de protección y despenalizar los delitos contra el honor? Integrantes del Grupo Acción Ciudadana contra la Dictadura, conformada por miembros del LIBRE y asesores del Congreso Nacional, llegaron al Ministerio Público a denunciar a 28 de los 43 diputados de la bancada nacionalista y altos exfuncionarios del gobierno de Juan Orlando Hernández por apoyar su reelección. Hace poco la controvertida reelección del expresidente Hernández vuelve a la palestra, luego que la Acción Ciudadana contra la Dictadura, integrada por un asesor de Luis Redondo y estos dos expresidenciables del Libre y el Pino, denunciaran a 28 de los 43 diputados de la bancada nacionalista por apoyar directa o indirectamente el continuismo. Ellos están boicoteando el trabajo del gobierno, ellos están boicoteando el trabajo del Poder Legislativo, ellos quieren negociar impunidad. Ellos quieren meter las manos aquí en el Ministerio Público para que no los persigan. Y hoy que se les va a perseguir para hacer justicia van a decir que es persecución política. Pero eso no lo vamos a permitir. A los congresistas se les acusa por participar en la comisión de los delitos de conspirar para cometer traición a la patria, delitos contra la forma de gobierno, abuso de autoridad, tráfico de influencias y malversación de caudales públicos, ya que entre 2018 y 2022 manipularon el presupuesto general. La reelección de Hernández significó un golpe a la institucionalidad y el Estado de Derecho, por lo cual no puede quedar impune, afirman, al tiempo de manifestar que los 28 diputados, entre ellos Tomás Zambrano, Nelson Márquez, Antonio Rivera y Johanna Bermúdez, ya perdieron la ciudadanía y deben ser inhabilitados. Y en consecuencia lo que nosotros esperemos es que la impunidad en realidad no continúe en Honduras y que se aplique la justicia, jamás la venganza. Nosotros estamos en contra de la venganza, pero sí estamos a favor, sin duda alguna, de la justicia. La denuncia también incluye a los 5 magistrados de la Sala de lo Constitucional que fallaron a favor de la reelección, declarando la inaplicabilidad del artículo 239 constitucional que la prohibía. Asimismo, 8 funcionarios y exfuncionarios del Ministerio Público, entre ellos el exfiscal Oscar Chinchilla. Pero en el Partido Nacional señalan que Libre está quemando sus últimos cartuchos ante la incapacidad para lograr la mayoría calificada en el Congreso, viéndose orillados a desempolvar hechos del pasado para así presionarlos a que apoyen la ratificación de los fiscales interinos y la misma ley de justicia tributaria. Como no son capaces de construir consensos para alcanzar los 86 votos, entonces mandan ese tipo de mensajes, ¿verdad? Intimidando, asustando, pero insistimos, aquí estamos de frente. Entre diciembre del 2014 y abril de 2015, tanto el extinto expresidente Rafael Callejas como un grupo de 16 diputados, entre ellos 15 nacionalistas, presentaron recursos ante la Corte para declarar inaplicable el 239 constitucional,
un artículo pétreo. El asesor del Congreso, René Adán Tomé, aseguró que hay 4 generales de las Fuerzas Armadas que traicionaron a la patria y aún así gozan de pensiones tras retirarse de la entidad castrense. Él es Francisco Isaías Álvarez Urbina. Segundo. Él estaba de jefe de Estado Mayor Conjunto. Es traidor a la patria y él no merece la pensión que está recibiendo. El que lo sucedió a él en el 2015 al 2017 al 2019, estamos hablando de René Orlando Ponce Fonseca. Él también no merece la pensión que está recibiendo. Luego a él lo sucedió Tito Livio Moreno Cuello, también jefe del Estado Mayor Conjunto. Ellos tienen que estar procesados y ellos tienen que pagar una pena por traición a la patria de 15 a 20 años, aparte de los demás delitos. Entonces, falta uno y es el cuarto, que estaba de ministro de Defensa. Él es Freddy Santiago Díaz Zelaya. El abogado penalista Fernando González espera que antes del 17 de febrero, fecha prevista para las rotaciones de la Sala de la Corte Suprema, no ocurran hechos anormales con los que se pretenda romper la alternabilidad en el esquema de rotación, con el fin de mantener a la actual presidenta de la Sala de lo Constitucional, Sonia Marlina Dubón, por los próximos 7 años. Siempre se mantuvo latente lo que es este miedo. Puso pues la transparencia y hasta cierto grado la certidumbre de la presidenta a través de un ex, pero estamos a la espera que se cumpla ese mensaje, ese Twitter. González confía que la presidenta de la Corte, Rebeca Raquel, cumplirá su palabra y no se prestará a presentar proyectos de contrarreforma al reglamento interno para cambiar las reglas del juego. La facción de empleados en protesta de la Secretaría de Derechos Humanos montaron una escena fúnebre con velas, un ataúd y vestimenta negra, haciendo alusión a la muerte de la libertad de expresión en Honduras, luego que las autoridades de esa institución lo denunciaran por usurpación. Representa la violación a la libertad de expresión, la violación a la libertad que tenemos de protesta, que es hasta constitucional. No podemos dejar de callar lo que aquí ha pasado. En respuesta a esa acción, ese grupo de empleados informó que también denunciará a la ministra Natalie Roque por discriminación y acoso laboral, al tiempo de anunciar que pedirá un examen psiquiátrico para determinar si Roque está calificada para ese cargo. Solicitamos también al Ministerio Público que se hagan los exámenes psiquiátricos y forenses a la autoridad para saber si efectivamente está capacitada para ejercer el cargo. Según se conoció, Roque habilitó oficinas en el Centro Cívico Gubernamental para sus empleados afines ante la toma del edificio principal. Vamos a una nueva pausa comercial. Cuando regresemos, la presidenta Xiomara Castro Sarmiento inauguró este día una planta potabilizadora de agua en el departamento de Olancho. Y en el Congreso aprueban en primer debate ley sobre control y regularización de las bebidas energizantes. Pero antes, las autoridades del Banco Central anunciaron este día que han iniciado consultas con todos los sectores públicos y privados para elaborar el nuevo programa monetario para definir bien el rumbo que llevará este año la economía. Economía Hoy es presentada por Banco de Occidente. Tenemos 72 años fieles a nuestra esencia, apoyando al pequeño de hoy haciendo el grande del mañana. El Banco Central anunció que está consultando al sector privado e instituciones públicas para elaborar el nuevo programa monetario que indicará hacia dónde va la economía y la situación de los hondureños este 2024. Es de suma importancia disponer de datos fidedignos. Es por ello que hemos iniciado una serie de reuniones con actores e instituciones privadas y públicas que son claves para el desarrollo económico del país, para contar de primera mano con información valiosa para ese fin. Según expertos en el tema, el programa no traerá mayores cambios en comparación con el año anterior, porque se esperaría un crecimiento económico estancado en el 3%, una pobre generación de empleo y una tendencia a que el bienestar de los hondureños se deteriore y aumente la migración.
siempre va a significar que la generación de empleo va a ser muy escasa, muy pobre, y que por supuesto los niveles de bienestar y de desarrollo del país continuarán, en el mejor de los casos, siempre siendo los mismos y con alguna tendencia a deteriorarse. Desde ese punto de vista nos esperan cambios estructurales, desafortunadamente. Este año hay fuertes retos económicos, como reducir la inflación en alimentos, mejorar la ejecución de la inversión pública, resolver la escasez de dólares y que el gobierno solvente la incertidumbre política si quiere cumplir sus promesas de campaña. Los agentes económicos responden a la situación política del país. Dar esa certidumbre y confianza a los agentes económicos es vital para poder que el normal desenvolvimiento de la economía en el transcurso del año. Los analistas coinciden que es imperante mejorar las condiciones para atraer inversión privada a fin de generar oportunidades de empleo y, por otro lado, que atiendan los sectores productivos que están deprimidos en el sector agroalimentario. La presidenta Castro inauguró este jueves una planta potabilizadora de agua y tanque de almacenamiento en el municipio de San Francisco de Becerra, en Olancho, que va a beneficiar a casi 7,000 habitantes. San Francisco de Becerra será un ejemplo con este proyecto y refleja también el interés y la importancia de mi gobierno de poder llevar no solamente la atención en salud, sino la prevención, que es lo que estamos haciendo con el agua que ustedes están consumiendo día a día en sus casas. La obra tiene un costo de 12.7 millones de lempiras que provienen de fondos nacionales. Bueno, nos ha escrito la designada presidencial Dori Gutiérrez para decirnos que el PINU siempre estuvo en contra de la reelección. Esto a raíz de lo que decía Adán Tomé, René Adán Tomé, asesor del presidente del Congreso. Y ninguno de sus diputados podemos ser señalados por traición a la patria. Por el contrario, siempre lo denunciamos. Y a nosotros nos querellaron por abrogar el Código Penal y por estar en contra de la reelección, aclara la diputada la designada presidencial Dori Gutiérrez. Y miren ustedes los comentarios, los centenares de comentarios que recibimos todas las noches a raíz de las noticias que divulgamos. Hace algunos minutos transmitimos una noticia que concitó la reacción de una televidente. ¿Tenemos el texto? No tenemos el texto. No tenemos el texto. ¿Podríamos tener el texto? Porque yo lo he perdido. Yo he perdido el texto. Yo he perdido el texto. Lo busco en este momento, sí, el Renato, texto. Tú lo puedes leer, dijo, tú sí. Lo puedes leer. Buenas noches, Renato. Soy fiel a sus programas y me gustaría, como vecina de Santa Cruz de Yojoa, investigar a que el actual alcalde, Marlon Pineda, fue nombrado ayer de viceministro del FIS sin renunciar a su cargo. ¿Acaso es legal recibir 2 salarios y tener 2 cargos estatales? Se pregunta la televidente. Pues yo creo que es legal porque el alcalde de Colinas es el director del INJUPEN y bueno, nadie ha protestado, nadie ha cuestionado. Amable de Jesús Hernández, nadie lo ha acusado. Creo que es legal. A partir de lo que sucede con Amable de Jesús Hernández, no sé si ganan 2 salarios o solo se quedaron con 1, prefirieron el mayor, no sé. Pero por lo de Amable de Jesús, pienso, y me disculpa que no tenga tanta certeza en este aspecto, creo que sí. Pero le vamos a investigar para informarle. Que conste que el alcalde de Santa Cruz, yo lo conozco, es una persona muy responsable, es un buen alcalde. Pineda es un buen alcalde, es hermano de nuestro compañero Juan Carlos Pineda Chacón. Pero no sé si va a devengar los 2 salarios.
en el nuevo cargo o como alcalde de su municipio. Bueno, finalizamos y yo que pensaba que nuestro gran periodista y compañero Ulises Aguirre estaba viendo el noticiero, pero lo veo en las redes diciendo que las apuestas están 7-1 a favor de Teófimo. A favor de Teófimo, sí, es esta pelea. Gran admirador del Teófimo López que pelea hoy. Bueno, cerramos la emisión a continuación con las 5 de TN5. Buenas noches. Las 5 de TN5 son presentadas por Tigo. Mi familia a todo navegar con internet de 65 megabytes por solo $36. Contrátalo ya. Juez Castel niega prórroga del juicio contra Juan Orlando Hernández y rechaza propuesta de cuestionario de la defensa al jurado por considerarlo innecesario. En nuestra serie especial sobre la radiografía del narcotráfico en Honduras, le contamos la gloria y el infierno de Juan Orlando Hernández, el expresidente de Honduras. Recuperar credibilidad institucional, independencia de poderes y respeto al disenso, pide al gobierno de Xiomara Castro la conferencia episcopal. Presidenta Castro inaugura una planta potabilizadora de agua en Olancho. Presidente del Colegio de Periodistas desnuda lo que considera una estrategia del oficialismo y el legislativo contra la libertad de expresión.